Día 261. Lección número 36. Libro de Jueces. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Las historias de jueces son tan sensacionalistas como las de los titulares de los diarios de hoy en día. Asesinatos horripilantes, depravación sexual, hazañas de la fuerza sobrehumana e incluso una mutilación extraña. Sin embargo, detrás de esas historias se esconden lecciones eternas que nunca hallarás en los periódicos. El libro de Jueces muestra lo que puede ocurrir cuando una sociedad se desliza hacia una anarquía moral, pero también muestra cómo Dios extiende su misericordia cuando la gente clama a Él en arrepentimiento. Jueces describe la vida de los israelitas en Canaán después de la muerte de Josué y antes del periodo de los reyes. En los capítulos del 1 al 16 leerás un relato recurrente de cómo los israelitas se relacionaban con Dios y el impacto que esto tuvo en su destino como nación. Cada historia tiene los siguientes elementos. Comienza hablando la bendición de Dios. Relata cómo los israelitas se rebelaron al cometer idolatría. Como resultado, los israelitas fueron conquistados por sus enemigos y sufrieron grandemente. En medio de la angustia, ellos regresaron a Dios en arrepentimiento. Y por último, Israel experimentó la liberación misericordiosa de Dios a través de uno de los jueces. Esta secuencia de eventos se repite 6 veces de varias maneras en el libro. El resultado es una serie de historias conmovedoras, que son dolorosas y alentadoras al mismo tiempo. Hablan de la constante fidelidad de Dios y de su amor implacable hacia su pueblo que divaga apartado de Él. Al final de este libro se anhela la intervención de otro juez más que pueda traer salvación. Un anhelo que solo se cumplirá con el advenimiento de Jesús. Mientras estudias el libro de Jueces, tal vez quieras examinar tu propia vida e identificar áreas en las cuales has sido desobediente. Y después pide a Dios que te perdone y te libere de las consecuencias de haberte desviado de una búsqueda apasionada por tener una relación con Dios. El libro lleva el nombre que es apropiado de Jueces, el cual se refiere a los líderes que Dios le dio a su pueblo para la preservación en contra de sus enemigos. El título hebreo quiere decir libertadores o salvadores. 12 de estos jueces se levantaron antes de Samuel. Después, Elí y Samuel elevaron la cuenta a 14. Dios mismo es el juez más alto. Jueces cubre unos 350 años desde la conquista de Josué hasta que Elí y Samuel juzgaron antes del establecimiento de la monarquía. Temas históricos y teológicos. Jueces es temático en lugar de cronológico. Entre sus temas principales encontramos el poder de Dios y la misericordia del pacto, que mostraba en la liberación de los israelitas de las consecuencias de sus fracasos, los cuales sufrieron por causa de su pecado. ¿Por qué leer Jueces? En estos días es difícil encontrar verdaderos héroes. Modernas investigaciones y los medios de comunicación han hecho notorias las manías y las debilidades de nuestros líderes. Buscamos en vano a hombres y mujeres a los cuales imitar. Las industrias de la música, del cine y de los deportes producen un determinado desfile de estrellas, quienes se disparan hasta la cima y luego rápidamente se desvanecen. Jueces es un libro sobre héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Estos jueces no eran perfectos. Hubo entre ellos un asesino, un hombre sexualmente promiscuo y una persona que quebrantó todas las leyes de la hospitalidad, pero estaban sujetos a Dios y Él los utilizó. Jueces es además un libro acerca del pecado y de sus consecuencias. Como una pequeña cortada o un rasguño se infecta si no se le trata.
El pecado crece y pronto envenena todo el cuerpo. El libro de Josué termina con la nación asumiendo una posición ante Dios, lista para experimentar todas las bendiciones de la tierra prometida. Sin embargo, después de establecerse en Canaán, los israelitas perdieron su compromiso espiritual y su motivación. Cuando murieron Josué y los ancianos, la nación experimentó un vacío de liderazgo, dejándolos sin un fuerte gobierno central. En lugar de disfrutar la libertad y la prosperidad en la tierra prometida, Israel entró en la era oscura de su historia. El libro de Jueces abarca un periodo de más de 325 años, registrando 6 periodos sucesivos de opresión y liberación, y las carreras de 12 libertadores. Sus captores incluían a los pueblos de Mesopotamia, los moabitas, los filisteos, cananeos, medianitas y amonitas, una variedad de libertadores desde Otoniel hasta Sansón. Fueron utilizados por Dios para guiar a su pueblo hacia la libertad y la verdadera adoración. La liberación de Dios por medio de los jueces es una demostración poderosa de su amor y misericordia hacia su pueblo. Mientras lees el libro de los jueces, observa bien estos héroes de la historia judía. Toma nota de su dependencia de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Observe la repetida caída en espiral de Israel en el pecado, rehusando a aprender de la historia y viviendo solo por el momento. Pero más que todo, admire la misericordia de Dios cuando libera a su pueblo una y otra vez.